Saben, nunca me enseñaron acerca de Cristo. Me hablaron de Él. Pero en 45 años que llevo asistiendo culto tras culto, martes, jueves, viernes, sábados, domingos, yo creo que habré podido escuchar cientos de predicaciones, quizás miles, no lo sé. Pero cuando yo estaba estudiando, ¿no?, la figura, la persona de Jesús, me di cuenta de qué débil es la Iglesia, porque Él es el centro de todo. Y qué poco tiempo, ¿verdad?, pasamos para entender, comprender la naturaleza de Cristo. Y cuando estaba preparando la palabra bueno, también de la semana pasada, pero de esta semana, me venía a la mente, ¿no?, la necesidad que tenemos la Iglesia de entender al que le hemos entregado nuestra vida, le hemos amado, ¿verdad? Claro que nos han hablado de Cristo, claro que nos han dicho, ¿verdad? Pero nunca hemos llegado a quizás a profundizar en esa figura, ¿verdad?, tan importante, en ese Dios encarnado. Y me gustaría, ¿verdad?, que esta serie que estamos dando acerca de Cristo la pudiesen escucharla, ¿no?, de vez en cuando. Está subido en internet, está ahí en el Instagram y esto, y que de vez en cuando pues las puedan retomar y escuchar, para que puedan seguir absorbiendo todavía mucho más, ¿verdad?, de lo que hayamos podido recibir en estos días. Hay un hecho en Filipenses capítulo 2, vamos a ir un momento y recordarles que el jueves 26, ¿verdad?, vamos a celebrar la ascensión de Cristo. Ya lo hicimos el año pasado, así que el jueves 26 te espero a las 8 de la noche aquí en la iglesia para tener un culto especial y compartir acerca de ese instante, ¿verdad?, y de ese evento tan glorioso y tan importante para la iglesia y para nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, está hablando Pablo a la iglesia de Filipo, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde que Cristo se encarna, ¿verdad?, hay un camino de humillación en su vida. Es un progreso donde está siendo humillado y humillado y humillado una y otra vez, hasta la mayor de las humillaciones, que fue su muerte en la cruz del Calvario. Ya su propio nacimiento es una humillación. Cuando tú lees en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad?, esos versículos que todos conocemos, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Y leemos esos versículos, y estamos viendo en esos versículos de Juan la preexistencia de Cristo, ¿verdad?, y cómo Cristo era ese Dios en la eternidad pasada, y que antes de que nada fuese creado, ni tan siquiera el universo, ni las estrellas, ni que nada fuese puesto, ¿verdad?, ya Cristo ya existía. Y te das cuenta de esa grandeza de lo que es Cristo. Que no es una figura literaria, que no es un revolucionario, no fue un hombre común, era hombre, pero no fue un hombre común, era Dios hecho carne en medio, habitando en medio de nosotros. Cuando la ciencia se pregunta por qué fue constituido el universo y para qué tanto universo tan grande, para poner de momento, ¿verdad?, que se sepa, y que yo creo que será así, en medio de todo el universo, un pequeño planetita allí puesto en medio de un sistema solar donde viven unos seres de individuos.
tan grande, dice la ciencia, bueno, y tanto esto para nosotros, es que no hemos entendido, ¿verdad?, que el porqué de todas las cosas es Cristo. La creación no fue para nosotros. La creación no fue para los ángeles. La creación, dice la palabra de Dios, que por Él, para Él y de Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando nosotros nos sacamos, ¿verdad?, el egocentrismo, ¿verdad?, y salimos de ese ombligo en el que nos hemos convertido y creemos que somos el centro de todas las cosas, que somos el centro del universo, que somos el centro de Dios, nos damos cuenta de que no somos absolutamente nada, sino que el centro de todo es Cristo. Amén. Él es el Logos, Él es la palabra, Él es Dios. Él trajo a existencia todo lo que nosotros podemos ver. Él trajo a existencia tus días. Yo no sé los días que Dios te ha dado, pero esos días que Dios te ha puesto sobre la tierra han sido otorgados y dados por Jesús para tu vida. Y Pablo nos enseña en este libro de Filipenses que nosotros como iglesia, que nosotros como salvos en Cristo, no podemos tener o formar otro sentimiento en nuestros corazones que el que hubo en Cristo Jesús. Ya basta de iglesias, ¿verdad?, egocéntricas que exaltan la figura del hombre. Parece como que necesitamos aún hasta la alabanza y la adoración que sea de cierto tipo, ¿verdad?, y con ciertas cosas y de un modo que nos atraiga, porque es como que, bueno, para que se sientan cómodos o se sientan a gustos, pero el centro del culto no somos nosotros, el centro del culto es Jesús. Amén. El que yo esté predicando hoy aquí en esta mañana no es para darte un mensaje a ti, para que tú te sientas bien, para que te sientas cómodo, para que te sientas querido. Es el mensaje que Jesús quiere que entreguemos a las personas. Y ese mensaje tiene que ver con Él, tiene que ver con su exaltación, tiene que ver con su gloria, tiene que ver con servirle. En esta semana una persona me decía, no entiendo a Jesús, qué egocéntrico era. No entiendo a Jesús porque Él dice en su palabra que somos sus discípulos y hacemos lo que Él nos dice. Que solo podemos ser sus amigos si hacemos lo que Él nos dice, y si no hacemos lo que Él nos dice, Él nos castiga. Qué déspota, decía. Bueno, pues esta persona cree que nosotros somos el centro del universo. Yo le decía, mira, es que el centro de todo es Dios. El centro de todo es Jesucristo. Y no podemos querer entender a Jesús con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos humanos de una raza que ya sabemos que es una raza caída. Y nuestra existencia, nuestra fuerza, solo puede provenir de Cristo. El día que tú te desligues de Cristo, el día que tú te salgas de la vid verdadera, el día que tú te vayas, ¿verdad?, y digas, bueno, yo no necesito a Cristo, te secas y eres echado en el fuego. No hay vida sin Jesús. Y Pablo habla a la iglesia, y le habla a la iglesia y le dice, haya en ustedes, es una obligación. Es decir, si yo como pastor fuese a esa iglesia, debería de hallar en ustedes este sentir. Cuando yo te salude, cuando yo te conozca, debo de ver este sentir en tu vida. Es una obligación, es algo que debemos de tener en nosotros como cristianos. ¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús?
El sentir que hubo es que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y en ese versículo 6 de Filipenses 2 nos está hablando de la encarnación de Cristo. Todos los acontecimientos que sucedieron en la vida de Jesús fueron una humillación. Su nacimiento fue una humillación. Para nosotros la Navidad es algo bonito, es algo alegre, es algo glorioso, ¿verdad? Pero para Cristo fue una humillación. El Dios eterno, el Dios creador, tiene que meterse en el cuerpo de un bebé. Tiene que ser un bebé. Tiene que aprender la dependencia. Si María hubiese dejado a Jesús en el desierto, Jesús pues habría muerto porque es un bebé, no podía hacer nada. Es como si a ti te dicen en un momento de tu vida, bueno, vas a dejar donde tú vives, vas a dejar todo lo que tú tienes y te vas a ir no sé, a la Cañada Real de Madrid, no sé si la conocen, pues es una de las zonas más duras de toda España, o a las 3.000 viviendas esas que hay por allí, por Sevilla, y te vas a meter a vivir en casa de unos tipos que tienen el síndrome de Diógenes ese, ¿sabes? Eso que acumulan basura, y allí vas a tener que convivir y vivir y estar con esa persona. Vas a dejar toda tu comodidad, vas a dejar todo tu trabajo, vas a dejar todo lo que tú tienes y te vas a dedicar a servir. O sea, no solamente te vas a dedicar a estar con ellos, sino a servirles. Vas a servir a unos individuos y a unas personas que están esquizofrénicas, unas personas que bueno, pues que se hacen hasta sus propias necesidades encima o en cualquier rincón de esa casa, y tú vas a vivir en esa casa. Tú vas a convivir con ellos. Y no solamente vas a convivir con ellos, les vas a lavar sus pies, les vas a servir y te vas a entregar. ¿Quién haría tal cosa? Vas a dejar toda la ropa que tienes en tu armario, vas a dejar todos los zapatos que tienes en tu armario y tú vas a ir a esa chabola, en ese lugar perdido. Cuando sea invierno, ahí no hay calefacción, ahí hay frío. Cuando sea verano, no hay aire acondicionado, no hay internet, no hay televisión, no hay ninguna comodidad. Ese fue el nacimiento de Cristo. No sé si podemos entender el lugar en el que vivía Cristo. Cristo vivía en la gloria con el Padre. Cristo vivía en un lugar, en la gloria eterna, ¿verdad? Siendo adorado y glorificado por ángeles, por querubines, por serafines. Todo lo que le rodeaba así había sido creado por Él. Cuando tú ves algún programa de estos de famosos, ¿ves? Y ves esas casas que tú dices, bueno, ¿cómo esas casas pueden existir, verdad? Esas piscinas, ese césped, van descalzos por la casa porque el suelo tiene calefacción por debajo. Y da igual que haga 40 bajo cero fuera de la casa, el tipo va andando descalzo porque tiene calefacción debajo del suelo y así vive. Tiene un sirviente que le o sea, puede ir descalzo porque ni se le manchan los pies, ¿verdad? Si tú vas a mi casa, te pones descalzo, vas a terminar con los pies negros. No, ellos tienen gente que está continuamente limpiando, todos los días limpian sobre limpio. Tienen a un chef, ¿verdad? De estrella Michelin o del que sea, ¿verdad? Allí, caballero, ¿qué quiere usted comer hoy? Pues hoy me apetece un risotto con espárragos de la huerta y lo tienen todo. Y si hay que traer por avión unas almejas de no sé dónde, o hay que traer por avión una fruta exótica de no sé qué lugar, lo traen. Tienen ese poder. Viven en un mundo que o sea, yo le decía así, esa persona jamás pisará ciertas calles.
Jamás pisará ciertos barrios. Jamás se dará de bruces con un pobre, porque no verá nunca un pobre. Porque las calles por donde va, a las tiendas al que él va a comprar, no hay pobres. Nunca va a encontrar a alguien con un botecito en la calle y un letrerito diciendo no tengo trabajo, denme algo para comer. Nunca. Porque ese es su nivel. Nunca le vas a ver haciendo cola en un aeropuerto para coger un avión, porque él va a una pista privada donde hay un avión privado donde lo lleva a donde él quiera. Nunca lo vas a ver haciendo cola en un banco, porque él no va al banco, el banco va hacia él. Cuando tú vas a Madrid, a unos edificios que llaman de la City, te das cuenta que hay unas sucursales especiales del Santander y del BBV que tú no puedes entrar, ni yo puedo entrar. Es solo para altas empresas, altos cargos, altas personas. Les sirven continuamente. Los adoran continuamente en los estadios de fútbol o en los conciertos. Jesús es superior a todo eso. Vive en un estado superior a todo eso. Él existe. No ha sido creado, no ha sido formado, no ha sido inspirado por nadie. Y Él tiene un sentir en su corazón al ver nuestras necesidades. Al ver nuestro sufrimiento, al ver nuestras debilidades, al ver nuestros pecados, hubo un sentir en su corazón y dijo, yo me encarnaré y descenderé a los hombres y me humillaré voluntariamente. Sabes que nosotros nos humillamos, pero solo a golpes. Somos como los pulpos, ¿verdad? Dice que al pulpo hay que pegarle para ablandarlo y poderlo comer. Al pulpo hay que asustarle y pegarle tres buenas palizas para que la carne esté blandita. Así somos. O tenemos que ser como la patata, ¿verdad? O la papa, que tenemos que ser cocidos al fuego para poder ser blandos. No nos humillamos voluntariamente. No hay en nosotros ese sentir de humillación. El sentir que hay en nosotros es que queremos ser servidos, es que queremos ser reconocidos, es que queremos estar por encima de los demás, o al menos tener un cargo superior a los demás y que los demás nos respeten, o nos llamen Señor, o nos llamen Pastor. Y no nos damos cuenta de que Jesús, desde el principio en el que Él sintió la necesidad de encarnarse, ya se estaba humillando. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estudias y vamos a ver los diferentes momentos en los que Cristo fue humillado, te das cuenta que por un lado hay humillación de Cristo, pero por otro lado hay gloria de Dios en medio de esa humillación. No solamente humillación por humillación sobre Cristo, sino que hay una gloria en esa humillación. Y cuando Cristo nace y Él se mete en la carne, ¿verdad?, y en la vida de ese bebé, de una familia pobre, de una familia sin recursos económicos, en medio de un pesebre, ¿verdad? Ves la humillación de Cristo, pero ves también la gloria de Cristo, porque ves que el cielo se abre. Y dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que por un lado hay humillación de Cristo, amén, pero por otro lado hay gloria del Padre a favor de su Hijo. Amén. Gloria a Jesús.
Y cuando ya Jesús ha crecido y quizás tiene 1 o 2 años de edad, ¿verdad? Y está en su casa con María, con su madre, pues haciendo las cosas que hace un niño de 1 año y pico, aparecen por la puerta 3 hombres o varios hombres, ¿verdad? Que son magos o que son casi reyes o que son sabios y aparecen con oro, con incienso y con mirra. ¿Alguna vez te han tocado la puerta y te han dicho venimos a traerles unos presentes? Y cuando dicen traemos oro, no es que el tipo traía así una cajita y decía, aquí traigo oro. Traían camellos. Una caravana de camellos. ¿Cuánto oro le dieron a Jesús? No lo sé. Pero seguro que mucho. ¿Cuánto incienso le dieron? No lo sé, pero seguro que mucho. ¿Y cuánta mirra? Y ellos dijeron, pero ¿por qué venís con estas cosas? Porque hemos visto una estrella y sabemos que un rey ha nacido. Así que vemos la humillación de Cristo por un lado en su nacimiento, pero la gloria del Padre dando a entender al mundo entero que el que estaba naciendo no era un hombre cualquiera, era Dios encarnado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aunque era un bebé, los ángeles dieron testimonio de él. Y aunque era un niño que estaba empezando a caminar, vinieron estos hombres y trajeron sus tesoros. Dice la palabra de Dios que postrándose lo adoraron. Que postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le entregaron los presentes del oro, del incienso y de la mirra. Así que encontramos en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero en medio de esos versículos nos encontramos la gloria del Padre reconociendo a su Hijo. Luego nos encontramos a Jesús más adelante con 30 años de vida. Y antes de comenzar su ministerio dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios los lleva al desierto. Y en aquellas noches en el desierto, durante 40 días y 40 noches, está sin comer. Y dice la palabra de Dios que allí fue tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién es esta figura? Si ya Cristo tenía que hacerse hombre, todavía se humilla más siendo hombre, dejándose tentar por el diablo. Satanás era conocido por Cristo. Cuando sus apóstoles vienen contentos y diciéndole, Señor, se nos sujetan los demonios, sanamos los enfermos, liberamos oprimidos, estamos contentos, ¿verdad? Por todo esto que dice, vi yo a Satanás. Y ahí les está hablando de su existencia antes de todas las cosas. Amén. Vi yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Fui yo quien echó a Satanás del cielo. Fui yo quien lo tiró del cielo. Fui yo quien cogió a todos esos ángeles rebeldes con Satanás, su dueño y su señor, y los tiré del cielo y los derribé sobre la tierra. Y ahora en su estado de carne, ahora en su estado encarnado, tiene que soportar a Satanás que le venga a tentar. La criatura tentando al Creador. La criatura rebelde, la criatura que había sido tirada del cielo, vuelve ahora en el estado encarnado de Cristo y puede y tiene la posibilidad de tentar al mismo Dios. Eso es humillación. Eso es humillación. Eso es como si te viene a ti un tipijo así, ¿verdad? Un canijillo así.
no sé, ¿qué te puede hacer un tipo así? Y encima se te pone bravo, ¿no? Y tú dices, si es que le pego así un poco y lo boto 30 metros para allá. ¿Qué hace este individuo aquí tocándome las narices? Jesús siendo tentado por Satanás. El Dios que había existido desde antes de la fundación del mundo, dejándose tentar por Satanás. Pero vemos cómo Cristo, en esa humillación, también hay gloria del Padre. Porque dice que el diablo lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Amén. Vinieron ángeles y le servían. Yo he hecho ayunos, nunca me han venido ángeles. Ángeles en plural, en medio de ese desierto. La gloria en medio de la humillación. Y no solamente Jesús fue humillado porque fue tentado por Satanás, sino que su bautismo también es una humillación. Cuando nosotros descendemos a las aguas es porque nos humillamos y reconocemos nuestro pecado y reconocemos que necesitamos de la salvación de Cristo. Cristo no había pecado, en Él no había pecado. Cuando Juan lo ve venir, ¿verdad?, y ve que es su primo y sabe que Él es el Mesías, le dice, pero vamos a ver, creo que estás cambiando el orden de las cosas. Tú eres quien me tiene que bautizar a mí. Yo no, ¿cómo te voy a bautizar a ti si tú eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios? Dice, Jesús viene a Galilea, a Juan en el Jordán para ser bautizado, mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, ¿cómo te vas a humillar de esta manera delante de todo Jerusalén? ¿Qué van a pensar quién tú eres? No se van a creer que eres Dios, porque Dios no tiene que bautizarse. No hay pecado en Dios, no hay humillación en Dios. Dios es Dios eterno y yo sé que tú eres el Mesías. ¿Cómo vienes para ser bautizado? Tú no necesitas del bautismo, yo tengo que ser bautizado por ti. Yo debería de ponerme aquí y deberíamos de dar testimonio y yo les voy a decir, yo me dejo bautizar porque Él es el Mesías, a Él escuchadle. Pero Jesús le dice, es necesario que yo sea bautizado y que se cumpla así la ley en mi vida. Y cuando Jesús es humillado en ese bautismo, pero cuando Jesús sale de las aguas, volvemos a ver la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Dice que después de que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que vemos la humillación de Cristo, pero vemos la gloria del Padre exhibiendo a su Hijo. Cuando va terminando su ministerio Jesús, queda una semana para ir a la cruz. En un momento determinado coge a Pedro, a Juan y a Jacobo y los lleva a orar a un monte y allí mismo se transfigura. Vemos otra vez cómo Dios, el Padre, vuelve a exaltar al Hijo. Lo glorifica allí mismo. Dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¡Qué tremendo! Cristo siendo transfigurado horas antes, días antes de ser escarnecido. Su rostro como el sol, sus vestidos blancos como la luz. O sea, salía luz, ¿verdad?, de sus vestiduras, transfigurado delante de ellos, diciendo, yo soy siervo
y os he lavado los pies a vosotros como discípulos, pero yo soy Señor de ustedes. Y Cristo va caminando por el mundo y cada paso que va dando es un paso a la mayor de las humillaciones que Él va a recibir. Y cuando lo cogen preso y lo llevan delante de Poncio Pilato y lo llevan delante de los sacerdotes, ¿verdad? Y lo blasfeman y lo insultan y lo están golpeando, ¿verdad? Y le están injuriando. Ahí está siendo sometido otra vez y otra vez a esa condición de siervo y de humillación. Porque no solamente se conformó estando en la forma de hombre, como dice Filipenses, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero aún en la misma crucifixión, hermanos, vemos la gloria de Dios. Vemos como un soldado dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vemos como un ladrón le dice Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y no solamente vemos la humillación de Cristo, sino que vemos la gloria de Dios. Porque ninguno de sus huesos, dice, se rompieron. Era costumbre, ¿verdad?, de que en el momento que había que quitarlos de la cruz para asegurarse de que estaban muertos y bien muertos, les partían las piernas para que el peso de su cuerpo terminase de agonizarlos y muriesen definitivamente. Pero había una palabra dada en las Escrituras que decía, no será quebrantado ningún hueso suyo. Y Cristo, aunque fue humillado, fue guardado por el Padre, ¿verdad? Y eso nos habla a nosotros, hermanos, de que nosotros somos guardados por Dios, aunque seamos humillados. Ninguno de sus huesos se quebrantó, Él fue íntegro al sepulcro. No se le partió nada. Y aún en su sepultura vemos la gloria del Padre guardando a su Hijo. Porque su cuerpo no fue tirado como el cuerpo de aquellos dos ladrones que fueron tirados al Jena. El Jena era un lugar que estaba fuera de Jerusalén. Era un valle y allí es donde se tiraba toda la basura de la ciudad. Todos los desperdicios, lo que hacían los animales, los que hacían los seres humanos, toda la basura que se podía tener se tiraba en el Jena y allí se estaba quemando aquella basura constantemente. No se apagaba aquel fuego, sino que ese fuego era permanente, día y noche estaban quemando la basura de todo Jerusalén. Y cuando se crucificaba gente, los cuerpos de esos hombres iban a ese lugar. Tirados y abandonados en medio de un valle, al lado de la basura, con la basura, para terminar allí con sus huesos. Sin embargo, dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue con su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí José de Arimatea, un hombre rico, que guardaba esa sepultura seguramente para él y para su familia, guardó el cuerpo de Cristo. Y pusieron más de 45 kilos de especias aromáticas en aquella tumba. Hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto humillarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto entregarnos por los demás? ¿Por qué nos cuesta tanto tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Necesitamos la humillación en nuestras vidas y el humillarnos a nuestros hermanos. Jesús dijo en una ocasión, el que quiera ser el mayor entre ustedes, sea el siervo de ustedes. Intentamos ver qué podemos sacar de la iglesia. ¿Qué beneficio? Bueno, si yo voy a esa iglesia, ¿qué beneficios voy a tener? ¿Qué lugar puedo ocupar? En la iglesia, hermanos, debe de ser el lugar de la humillación de todas y cada una de nuestras vidas. Deberías de entregarte por completo. Deberías de dar todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes,
por la causa del Evangelio. Deberíamos de servirnos los unos a los otros. Deberíamos de amarnos los unos a los otros. Si alguien debería de ceder en la iglesia, ese tendríamos que ser nosotros. Si alguien tendría que hacer algo que no le gusta, ese deberíamos de ser nosotros. Porque déjame decirte, en la humillación que nosotros podamos tener, siempre habrá gloria de Dios. Siempre habrá gloria de Dios. Queremos la gloria. Queremos ser usados por Dios. Queremos decir, ¿verdad? Bueno, Señor, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero, ¿verdad?, ponerme en tus manos. Yo quiero hacer cosas grandes. Yo quiero ver tu gloria. Pero no queremos ser humillados. Y para poder ver la gloria de Dios, necesitamos primero ser humillados por Dios. Tú debes de tener este sentir en tu casa, en tu hogar, donde todos quieren llevar razón, donde todos quieren ponerse por encima. El hermano quiere ponerse por encima del otro hermano, la esposa por encima del esposo, el esposo por encima de la mujer. Y la familia, hermanos, es una extensión de la iglesia. No es la familia y la iglesia como separadas, como aisladas, como si hubiese un muro en medio, ¿verdad? Bueno, en la casa hacemos estas cosas, pero ojo, cuando nosotros salimos de la casa y nos vamos a la iglesia, todos quietecitos. Todos tranquilitos. Que no se note que acabamos de discutir, que no se note que tenemos estos conflictos. ¿Y sabes cuáles son los conflictos que llevamos a nuestros hogares? Porque nadie se quiere humillar. El padre quiere llegar a la casa y ser servido. Y su disposición es decir, bueno, es que yo soy el que traigo el pan a la casa, es el que traigo el dinero a la casa, así que cuando llegue a mi casa yo me voy a sentar, me voy a poner los pies encima de la mesa y sírvanme. Y la esposa a lo mejor le dice a los hijos, bueno, yo soy la que te he parido, yo soy la que te he aguantado, yo soy la que he sufrido los dolores, así que ahora son ustedes los que tienen que servirme a mí. Y así vamos, ¿verdad? Y así vamos. La familia y la iglesia, hermanos, es exactamente lo mismo. Existe el mismo orden dado por Dios. Hay un sacerdote, hay una autoridad, hay una cabeza. Pero esa cabeza no quiere decir que está ahí para ser glorificado, sino para entregar su vida por esa casa, por ese hogar. A los esposos se les dice, así como Cristo entregó su vida por la iglesia, denle ustedes por sus esposas. Amarás a tu esposa, la guardarás, la cuidarás, la protegerás como vaso más frágil, la honrarás. A la esposa se le dice sobre el varón, ¿verdad? Lo servirás, lo amarás, lo cuidarás, lo honrarás, te someterás a él. A los hijos se les dice acerca de los padres, obedecerás a tu padre, le honrarás. No traerás deshonra a la familia, no traerás deshonra a tu padre y a tu madre, sino que los honrarás y los amarás y los obedecerás en todas las cosas. Y a los padres se les dice acerca de los hijos, ¿verdad? No los lleves, no los exasperes, ¿verdad? No los lleves a las crisis. Ten paciencia con ellos, cuídalos, guárdalos. Pero nadie quiere servir. Nadie quiere esforzarse. Nadie quiere hacer una milla más. Nadie quiere dar algo más todavía que pueda dar.
No, es que yo tengo mis tareas y mis cosas. No, hermanos, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nosotros en nuestro hogar, nosotros en la iglesia tenemos que tener el sentir de servir. De servir. De entregarnos, de humillarnos. Ay, es que fíjate las horas que son y ahora tengo que ir a hablar con fulanito porque me acaba de llamar que tiene un problema y que ahora yo qué pinto en esto, si ya le dije. Tienes que ir. Sabes que hay una necesidad, sabes que hay algo que está sucediendo, deja tus hobbies, deja tu trabajo, deja lo que estés haciendo, deja tu tiempo de relax y sirve a los demás. Y entrégate a los demás. Queremos la gloria, hermanos, sin la humillación, y eso no existe. No existe. Estaba una vez en un retiro y yo pues tenía que tratar con un matrimonio ahí que eran líderes. Pero estos líderes que uno los ve y dice, Señor, dame paciencia, ¿no? Ayúdame. Todo el tipo, cuando llegaba la hora de la comida, ellos se sentaban, el matrimonio, y esperaban a que alguien viniese y les pusiese la comida, el agua. Y yo le dije, ¿por qué no te levantas y coges la comida? Porque yo soy pastor y me tienen que servir, me tienen que honrar. ¿Es esa la iglesia? ¿Es ese el sentir que nos habla Pablo que tenemos que tener? ¿Es esa la forma de comportarnos los unos con los otros? El que quiera ser el primero, sea el último. Jesús, hemos determinado, ¿verdad? Vino aquella mamá y le dijo, yo pienso, creo que tendrías que tener a uno de mis hijos a la derecha y al otro a tu izquierda, cuando vengas en tu reino. Yo quiero a mis hijos bien posicionados, yo quiero en la iglesia una buena posición, yo quiero ser reconocido en la iglesia. Jesús le dice, no sabes lo que estás pidiendo, no tienes ni idea de cómo va esto. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Así que, hermanos, Dios quiere darnos su gloria, pero no puede, porque no queremos la humillación. Yo te animo a que te humilles delante de Dios. Y a que si tienes que ceder una y otra vez, cede, entrégate. ¿Cuántos conflictos se evitarían en la iglesia y en la familia si hubiese este sentir entre nosotros? Los matrimonios hoy no se niegan a sí mismos. No, yo tengo que realizarme como mujer. Ok. Yo tengo que realizarme como hombre. Ok. ¿Y dónde nos vamos a encontrar? No nos podemos encontrar. Porque yo estoy para realizarme como mujer y como empresaria y yo me tengo que realizar como hombre y nadie cede y nadie se entrega. Entonces, ¿cuánto duran los matrimonios? Muy poquito. Unos años ahí que puedan durar, porque nadie es capaz de decir, no, yo he venido al matrimonio
para servir. Aleluya. No hay hijos que digan a sus padres: padres, yo estoy en esta casa para servirles. No para ser un quebradero de cabeza para ustedes, sino para servirles. Yo seré el que fregue los platos, yo seré el que tire la basura, yo seré el que barra. No siempre, ¿verdad?, diciendo, señalando al hermano: ¿y este qué va a hacer? Así que traemos todo eso, ¿verdad?, que vivimos en nuestras casas, vivimos en nuestros hogares y lo queremos implementar en la iglesia y no puede funcionar. Porque la iglesia, hermanos, aquí es donde tenemos que aprender a ser humillados para cuando luego vayamos a nuestras casas llevar ese sentir, llevar ese aprendizaje y ponerlo por obra. No es que yo escucho la palabra, está bien, está bonita, está agradable, pero yo luego voy a hacer lo que me da la gana. No son los oidores de la palabra los que hacen la voluntad de Dios, sino los que hacen la palabra de Dios. No son mis hijos, no son mis amigos los que me escuchan y les parece bonito, ¿verdad? Pero luego me dicen: muy, ok, Jesús, vaya usted con sus apóstoles, que yo me voy a mi casa. No. Hay que tomar toda la palabra, hay que ser consecuentes con toda la palabra, hay que obedecer toda la palabra. Y si queremos como iglesia ver la gloria de Dios, y si queremos ver como iglesia la gente convertida, no hay gloria sin humillación. No hay gloria sin servicio. Si tú quieres que la iglesia crezca, tienes que servir a Dios. Si tú quieres que las almas vengan y crean, tienes que servir a Dios. Tendrás que dejar de ganar algo de dinero, tendrás que dejar algo de tus hobbies, algo de tu tiempo libre, y tendrás que entregarte a Cristo. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver su presencia derramada, si queremos ver almas viniendo a los pies de Cristo, convirtiéndose por miles, necesitamos que la iglesia se humille. El resultado de la primera iglesia no fueron los sermones de Pedro o de Juan o de Apolos o de cualquier otro pastor o profeta, ¿verdad?, o maestro o apóstol, sino que fue la vida de los creyentes. Ese fue el ejemplo que se les dio a Roma. Que cuando uno era siervo y era esclavo, el señor que estaba en esa casa y tenía un esclavo cristiano, ese esclavo servía como si estuviese sirviendo a Cristo. Y aquello le llamaba la atención a aquel señor y decía: ¿cómo puede ser este hombre que es esclavo mío que me esté sirviendo de esa buena gana? Algo tiene que tener. Pero cuando la iglesia se comenzó a convertir, ¿verdad?, en el Estado, y llegó la relajación en el Estado y el confort en el Estado, y ya no somos perseguidos, ya no somos humillados, ya somos uno con el Estado y somos aceptados por esta sociedad, es cuando vino el declive de la iglesia cristiana. Si queremos, hermanos, que estos pueblos conozcan de Cristo, necesitamos entregar nuestras vidas por ellos. Para que hubiese salvación para nosotros, tuvo que haber muerte en la cruz. Para que muchas personas puedan venir al conocimiento de Cristo, necesitamos otros que dobleguen sus vidas y digan al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Bienaventurados los pies, las sandalias de los que llevan el Evangelio. ¿Qué es lo que tú le vas a dar a Dios? ¿Qué es lo que tú le vas a dar a Dios? ¿1 hora y media el domingo? Bueno, el culto empieza a las 11:30, 11:30, 12:30.
1:15 ya estamos fuera. Hasta el domingo que viene. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Despójate de ti mismo. Despójate de tus placeres, de tus... no sé cómo decirlo. Y entrégate por completo a la obra de Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta mañana. Señor, haznos entender, Jesús, tu palabra perfecta, Señor, en nuestras vidas. Yo sé que tu palabra es vida, Señor, para el alma. Yo sé que tu palabra, Señor, enseña, corrige, instruye, edifica, pero también tu palabra hiere, derriba, arranca. Que en esta mañana, Jesús, tú puedas poner este sentir en nosotros. Tú puedas poner este sentir que hubo en ti, Señor, en cada una de nuestras vidas. Que nos quitemos las excusas. Porque siempre habrá algo, Señor, en lo que excusarnos, siempre habrá algo por lo cual no lo hemos hecho, no hemos venido, no hemos estado. Señor, tú nos has llamado no solamente para ser salvos, sino para formar parte de tu reino. Y de hacer crecer tu reino a través de vidas, oh Dios, consagradas a ti, humilladas delante de ti, Jesús. Sirviéndonos los unos a los otros, humillando nuestra carne, humillando nuestros deseos, humillando nuestros gustos, para que tu nombre sea glorificado, Jesús. Pon en nosotros, oh Dios, este sentir que hubo en ti, Señor. Que no nos pongamos en nuestras casas cómodas, en nuestros trabajos cómodos, en nuestra vida cómoda, sino que nos dispongamos para servirte con los talentos y los dones que tú nos has dado, Señor. Lavando los pies los unos a los otros. Estimando a nuestro compañero como superior a nosotros mismos. Teniendo nosotros, Señor, la carga por las almas. El predicarles el Evangelio, el llevarles un folleto, el llevarles una invitación y decirles, eres bienvenido, necesitas a Cristo. Señor, pon en tu iglesia este sentir, Señor. No estamos aquí para ser servidos, estamos aquí para servir, Señor. Estamos aquí para humillarnos. Y yo sé que veremos tu gloria, Señor. Porque en todas las humillaciones de tu Hijo hubo gloria, Señor. Hubo gloria. Hubo gloria, Jesús. Los cielos se abrieron. La voz del Padre fue escuchada.
Y aunque el Hijo se estaba humillando, el Padre lo estaba exaltando, Señor. Señor, que entreguemos más de nosotros, Señor. Que nos esforcemos más, oh Dios. Que nos alentemos los unos a los otros. Que nos abriguemos los unos a los otros. Que nos demos aliento, Señor. Que nos soportemos. Gracias te doy en esta mañana, Jesús. Habla a cada familia, Señor. Para que no seamos una cosa en la iglesia y otra cosa en las casas. Nuestros hogares son la extensión de tu reino, Señor. Son la extensión de tu iglesia, Señor. Somos iglesia cuando estamos en los institutos. Somos iglesia cuando estamos en las universidades. Somos iglesia cuando estamos en los trabajos. Somos iglesia cuando estamos en nuestro hogar y nuestros vecinos nos ven o nos oyen. Somos iglesia. Pon en nosotros, Señor, el sentir de siervos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.